La noche de Adolfo Arjona. Líder de la radio a esta hora. Después de las noticias, llega el momento preferido de las mentes más curiosas. La última hora de la noche de Arjona, en la que no pararemos de hacernos preguntas. En el centenario de su nacimiento, Cayetano Martínez de Irujo ha querido hacer un homenaje a Cayetana Fitzjames Stuart, la 18ª duquesa de Alba. No pertenezco a la jet set, yo lo respeto como todo el mundo, no me gusta meterme en nada. Yo soy yo, no tengo nada que ver con ese mundo. Cayetano Martínez de Irujo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cayetano, lo has hecho este homenaje a Cayetana en forma de libro. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, una parte muy extensa de su vida que prácticamente no se conoce. O sea, yo creo que desgraciadamente por la prensa infame de este país, un pequeño sector de prensa infame que ha convertido el patio de vecindad sano de Cotillo Español en una barbaridad totalmente negativa y que desprestigia a las personas y les da una imagen que no corresponde, pues es un poco la imagen que se acuerda la gente de ella, ¿no? Los últimos 20 años. Y luego pues hay los otros 60 o 68 que no se conocen realmente de una persona pues histórica, única, con una vida irrepetible. Histórica y única. Cayetana, tu mami, crece en un entorno marcado por la historia, la guerra, el exilio. ¿Qué huella dejaron esos años en su carácter y en su personalidad? Bueno, pues yo creo que un punto de resistencia, de cierta dureza y también de melancolía, ¿no? Porque viajó mucho, se tuvo que ir temporadas largas a Londres, donde mi abuelo era embajador, y dejar el país que ella amaba, que es España. Y bueno, pues como toda guerra, pues es un infierno para todo el que la vive o todo el que la tiene que sufrir más cerca o más lejos, ¿no? Ella fue amiga de figuras internacionales, gente con mucho peso, vivió una vida social muy intensa. ¿Era ya entonces una mujer rompedora para su tiempo? Sí, siempre lo fue. Siempre fue una mujer con una personalidad absolutamente sorprendente en el sentido de cómo combinó el ser ella misma, Cayetana, y al mismo tiempo el enorme sentido de la responsabilidad de una mujer que es la mujer con más títulos en la historia y que pertenece a una familia que forma parte de la columna vertebral de la historia de España. Uh-huh. Cayetano siempre se le ha descrito como una mujer alegre, generosa, carismática. ¿En la intimidad también era así? Sí, también, generalmente, pero en la intimidad ella tenía mucho carácter y era implacable. O sea, nos educó de una forma muy estricta y muy implacable. Eso no lo mostraba afuera. ¿Ella fue consciente del impacto mediático que generaba o simplemente vivía según su personalidad? No, vivía según su personalidad y según pues lo que como había nacido con todo lo que ella conllevaba. Entonces, pues para ella no le daba ninguna importancia. Ella estaría extremadamente sorprendida de este centenario que la he organizado y también la exposición pues con la colaboración de
de mis hermanos, sobre todo Eugenia, Carlos y Fernando, estaría sorprendida de la repercusión, el interés y en fin, el entusiasmo que está creando, ¿no? Porque yo creo que la gente, yo creo que en estos momentos, además, donde se está intentando desquebrajar por parte de ciertos líderes políticos, pues la historia, se está manipulando la historia, se está desquebrajando pues las raíces y de nuestro país y de nuestro origen, que al final marcan la identidad nuestra, de los españoles y de nuestras personas, pues la gente se está agarrando mucho a una figura tan completa que fue pues un estandarte de España en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Estás oyendo a Cayetano Martínez de Irujo. Él ha querido hacer un homenaje a Cayetana Fitz-James Stuart, la 18ª duquesa de Alba. En este libro del que estamos hablando se percibe, tú mismo lo decías ahora, una dualidad muy potente. Una mujer abierta y cercana, pero también una madre exigente, incluso dura. ¿Tú cómo la definirías? Pues sí, así, exactamente, como tú lo has dicho. Tenía esa dualidad. Sí, era muy simpática, era muy cariñosa, muy generosa, pero al mismo tiempo era implacable y era muy estricta y poco tolerante con las cosas como ella pensaba que debían de ser, ¿no? Claro que fue educada por su padre, que era un personaje pues muy clásico y muy auténtico, pero muy rígido y muy inglés además, ¿no? Con una influencia británica enorme por el apellido y por la sangre que nos corresponde de ese país. Y claro, careció desgraciadamente de la imagen de madre porque se murió muy joven y además los 2 últimos años, cuando ella tenía de 5 a 7 ya no se podía acercar porque tenía tuberculosis y eso la debió marcar mucho. Nunca nos habló de ello, pero la debió marcar mucho. Y claro, pues el padre la educó para ser dueña de heredera única, hija única de un imperio, pues como el que hemos traído prácticamente, quitando muchos, en fin, castillos y posesiones que ha habido que donar al siglo XXI, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que tu madre logró equilibrar sus distintas facetas, hija, esposa, aristócrata y madre? Sí, lo consiguió. La verdad es que lo consiguió bastante bien. Es verdad que fue mejor esposa que madre, porque yo lo entendí, ¿no? Ya pues con 30 y pocos años, que ella fue hija única, como te acabo de decir, y perdió a su madre muy joven, con lo cual es que no tuvo ninguna referencia de cómo ser madre, y la mayor responsabilidad de su vida era el patrimonio que heredó y que tenía que llevar adelante, y conservó y mejoró. Entonces, y con un añadido único en la historia para mí, que es reconstruir un palacio como el Palacio de Lidia, que no lo ha hecho una familia jamás en ningún sitio en la historia. Cayetano, ahora que consigues, no digo ahora, en el año 2026, a partir de ese punto de madurez personal que uno mismo se autorreconoce en un momento de la vida, ¿la historia de tu familia te ha pesado mucho? ¿Para bien, sí, para mal? ¿Te ha pesado? ¿Cómo has gestionado eso? Sí, me ha pesado mucho, claro. Pues cuando eres joven y cuando todavía te falta experiencia de vida, pues a veces te confunde un poco y te hace titubear entre el bien y el mal, ¿no? Luego te vas dando cuenta de que es un privilegio, que yo creo que todo el mundo tiene que estar orgulloso de dónde ha nacido, y mucho más si has nacido en una familia tan representativa y tan importante de la historia de España, y en la cual siempre hemos estado al servicio del país, ¿no? Y de la monarquía y del país. Y entonces luego ya pues te das cuenta que ha sido un privilegio realmente nacer ahí, a partir de que entra tu juventud y que tú ya empiezas a tener una experiencia de vida y empiezas a valorar las cosas de verdad con más madurez, ¿no? ¿Tú cuando miras atrás ves más luces o más sombras?
Bueno, antes veía muchas sombras porque yo tenía un trauma de infancia muy grande, pues por la pérdida de mi padre, porque nació Eugenia y ya pues Fernando y yo pasamos a un segundo plano, con mi madre, con todo, temporalmente en la época de infancia y adolescencia, porque mis hermanos eran mayores y teníamos poco contacto con ellos. En un palacio pues tienes poco contacto, pues teníamos una forma educacional pues con nanis y a la antigua, pues como se hacía entonces, y más una familia como nosotros, pues porque no entendía por qué teníamos las responsabilidades que podría tener una familia real sin serlo. En fin, había muchas cosas que no entendía y no se me daba ninguna explicación, simplemente que las cosas eran así porque sí, que no podíamos ser como los demás niños con los que íbamos al colegio, pues porque las cosas eran así. Entonces, toda esa confusión a mí no me costó mucho entenderla, y ya pues en mi avanzada madurez tuve que ir a un centro a hacer una terapia a Estados Unidos muchas semanas para superar ese trauma de infancia. Hablar de esto con libertad fue una terapia para ti, es decir, hablar con la sinceridad con la que hablas de tu propia vida ante un micrófono, ¿eso te relaja o todavía te pone un punto de tensión? No, tensión ninguna ya. Ya no tengo tensión ninguna, lo tengo absolutamente superado. Gracias a que me he enfrentado a mi propia realidad como poca gente en este mundo, no en este país, en este mundo. En este país, en vez de haberse dejado llevar como se ha hecho en este país por una televisión y una cadena de televisión que, como he dicho antes, pues ha convertido el patio de vecindad en lo que lo ha convertido, pues eso no te esgrime de el ver los problemas y las sombras de los demás y todo eso no hace que las tuyas desaparezcan, como la gente se piensa, porque lo más difícil es enfrentarse a uno mismo, y es lo que yo creo que cada persona tendría que hacer en la vida. Entonces no seríamos el único país en el mundo que tiene éxito ciertos programas y este tipo de no sé ni cómo llamarlo, ¿no? De iniciativa que se ha creado que no te hace nada más que enmascarar pues tus propios problemas y tus propias lagunas y tus propios puntos negros, ¿no? Que los tiene todo el mundo. Todo ser humano tiene cosas buenas y cosas malas y puntos de luz y puntos negros, ¿no? ¿Tú cómo estás ahora? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Psicológica y emocionalmente muy bien, porque me he curado con mi propio esfuerzo, me he curado con ayuda, por supuesto, enfrentándome a mi propia realidad, y entonces pues hoy en día pues soy una persona estable, ¿no? Porque tú tienes dos inteligencias, la emocional y la real, ¿no? Y entonces si tienes un problema emocional, cada vez que tú tienes una idea o o piensas de una manera que te da una operatividad buena, si toca un punto emocional, pues eso es como una ola que te la lleva al lado emocional, ¿no? Y entonces nunca tienes una verdadera estabilidad racional, que no me salía la palabra, ¿eh? Tienes la inteligencia emocional y la inteligencia racional, y entonces eso pues te hace dar vaivenes, y por eso yo me di cuenta de lo que me pasaba a mí de eso, y fui a ponerle remedio. Eso yo creo que lo hace muy poca gente, ¿no? Muy poca gente. Pero es lo que tiene que hacer un ser humano para tener la estabilidad suficiente para gestionar su vida con cordura y de una forma satisfactoria. Porque poner de forma afinada la inteligencia racional y la emocional, ponerla de forma equilibrada, ayuda a vivir como no solamente más tranquilo, sino también a apreciar la vida con mucha más intensidad, ¿verdad? Exactamente. Aprecias todo bien, no culpas a los demás de tus propios problemas, ajá, sino que los problemas tuyos son tuyos y los demás son de los demás.
En mi caso, pues que soy una persona muy humana, muy generosa, pues ayudas todo lo que puedes a los demás, con lo cual tienes, al estar tú bastante bien gestionado, pues tienes más capacidad para ayudar a los demás. Entonces, pues la vida te cambia por completo. Claro. Cayetano, vuelvo a hablar de tu mami. ¿A partir de qué momento su ausencia es lo que te ha dado realmente la dimensión del personaje del que estamos hablando, de la enorme personalidad de lo que fue esta enorme gran mujer? A partir de, perdón, ¿cuál es el principio de la pregunta? ¿Me puedes repetir? ¿Cuándo tomas conciencia de la dimensión de Cayetana? ¿Ha sido su ausencia lo que te ha provocado el ver la verdadera dimensión de este ser humano? Sí, claro. Claro, porque cuando estás con ella, cuando ella vive y todo eso, pues tampoco eres tan consciente, es como ella, ¿no? Pues como todo ella lo hacía con tal naturalidad. Pues, claro, pues tú naces en un palacio. Claro, es muy raro nacer en un palacio tan grande de esas dimensiones y vivir ahí con un jardín tan grande, aislado en medio de Madrid, ¿no? Luego, la primera vez, pues no sé, te pongo un ejemplo que refleja lo que hemos vivido. Pues yo la primera vez que tuve vecinos fue cuando me fui a Holanda con 20 y tantos años y entonces miraba por la ventana, en vez de la televisión miraban los vecinos, que en Holanda siempre viven con las cortinas muy abiertas y se ve lo que pasa en las casas, porque para mí era una cosa nueva, ¿no? Porque yo pues, he vivido de palacio en palacio, de casa en casa. Pues no sé, eso no lo ves realmente hasta que, bueno, pues cuando ella murió, pues yo me tuve que salir del palacio porque le correspondió al mayor, por el mayorazgo y bueno, pues tú ya empiezas a emprender una vida normal, aunque sí había estado viviendo fuera y tal, pero siempre tenías un pie en el palacio y pues era tu centro de operaciones, como sigue siendo, por ejemplo, el de mi hermano Fernando o el de mi hermana Eugenia, ¿no? Que tiene una casa ahí justo colindante con el palacio. Pues, pues te sales de la realidad y tienes que emprender. Entonces ves la dimensión real de dónde tú vivías y el porqué y todo lo que yo correspondía, pues igual, ¿no? Mi madre cuando se ha ido y 11 años después su figura, no es que esté latente, es que es impresionante la reacción. Es que voy por la calle y la gente me felicita por lo que estoy haciendo, por el centenario, por el homenaje que no se le había hecho y se lo he hecho yo aprovechando su centenario. He tenido un respaldo absoluto y total de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento y de todo el mundo, ¿no? De Cajasol. En fin, pues cuando ves todo esto, cuando lo normal es que si alguien fallece, pues al poco tiempo o al más, pero bueno, como mucho 1 año, 2 años, pues bueno, la figura se puede recordar, pero bueno, de una forma más o menos, pues que te diría yo, liviana, ¿no? Pero vamos, el cómo permanece la figura de mi madre latente en esta sociedad, pues es algo sorprendente, claro, que te lleva a ver desde que murió hasta ahora, pues la dimensión que tiene pues una persona tan completa y, pues como te he dicho antes, ¿no? Que forma parte de nuestra historia. Estamos hablando de tu madre, por tanto vaya por delante el enorme respeto en cada una de las cuestiones que te planteo. Y voy con la última. Probablemente, sí. Cayetana, tu madre ha sido la mujer que más te ha hecho sufrir y que más feliz te ha hecho, por tanto es la mujer más importante en tu vida. Hombre, sí, claro, es una mujer que te marca, ¿no? Y a mí y a todos sus hijos, porque una persona con esa dimensión de todo y de personalidad, pues te marca mucho. Pero vamos, a mí mi madre me ha hecho sufrir poco, la verdad. O sea, han sido las circunstancias en las que vivíamos y un poco la forma que hemos sido educados y lo que y cómo estaba estipulado todo dentro de un palacio. Que vivir en un palacio la gente se piensa que es muy bonito, pero es frío, ¿eh? Es difícil, es muy difícil, no tiene nada que ver con una casa normal. Entonces no ha sido ella, la verdad es que ha sido mucho más positivo todo, digamos, en un 80-20. Ay, Cayetano, por fin has madurado, por fin las cosas las ves como las vemos desde fuera, que probablemente desde fuera tengamos ciertas facilidades, también no tenemos algunas incomodidades, pero para nosotros siempre, Cayetana, tuvimos la sensación de que estábamos ante un enorme ser humano
que es el Ujú. reconocimiento que tú estás haciendo, porque Cayetano Martínez de Irujo acaba de publicar el libro La última duquesa con la esfera de los libros, un merecido homenaje a este enorme ser humano. Cayetano, gracias por atenderme, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe chiamarla per nome, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano. Nos vamos a Pisa, una ciudad situada en pleno corazón de la preciosa Toscana italiana. En esa ciudad, ubicada a solo 336 kilómetros al norte de Roma, encontramos la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la Torre de Pisa, una torre de 8 plantas, más de 55 metros de altura y 294 escalones. Aunque esta torre no es famosa por su altura, por su diámetro, ni por las 7 campanas que tiene. Lo que la hace única en el mundo es su inclinación de unos 4 grados. Y precisamente ahí centramos la atención de esta noche. ¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada? Para responder a esta pregunta me acompaña Laureano Matas, es vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Laureano, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Oiga, empecemos con un poco de contexto. ¿Cuándo se construyó la torre y para qué se levantó? Bueno, pues la torre se construyó en 1173, pero se necesitaron cerca de 200 años para terminarla, aunque tuvo 2 interrupciones principales. Forma parte de un conjunto que es la Catedral de Pisa. Lo que pasa que, a diferencia de lo que ocurre con nuestras catedrales, que van todo en un paquete en uno, por decirlo de una manera, en España, allí suelen ser edificios separados. Por un lado está el campanario, que es su misión principal, alojar las campanas y anunciar los ritos y misas. Y luego hay otro edificio que es el baptisterio, que rodean, que están al lado de la propia Catedral de Pisa. Son edificios diferentes y, como le decía, pues se construyó desde 1173 y se terminó en 1372. 199 años de construcción. Entiendo. Oiga, ¿por qué la torre está inclinada? ¿Se construyó así o se fue inclinando con el tiempo? No, evidentemente no se construyó así. Fue una cuestión fortuita por el desconocimiento del tipo de terreno. Estamos en una zona de aluvión, pasa por ahí un río importante que recorre toda la Toscana, deja material muy poco homogéneo, y la cimentación se apoya en 2 tipos de terrenos distintos. Digamos que la zona sur, por la que se inclina, está en unos terrenos fangosos y arcillosos, y la zona norte está en una zona mucho más adecuada para la cimentación, que es arenas. Y el hecho de estar en un edificio de tanto peso, alojado en su cimentación en 2 terrenos prácticamente diferentes, hace que se inclinara hacia un lado. Se inclinó ya desde el 3er piso. Y además, justo cuando se llegaba ahí, ocurrió una guerra entre Pisa y Génova que interrumpió la obra, y el resto de la obra se tuvo que hacer corrigiendo o intentando corregir esa inclinación que conocemos y que es tan icónica de la ciudad, ¿no? La inclinación, decía yo, es de unos 4 grados. ¿Usted nos podría traducir esta cifra en metros y ponernos algún ejemplo para que entendamos lo que supone? Efectivamente, actualmente tiene 3,9 metros de inclinación respecto a su base. Llegó a tener en 1990 4,5 metros antes de abordar el recalce, que es el que le está dando la supervivencia a la torre. Pero pensemos que fuera una persona y vamos a intentar imaginarnos a una persona con escoliosis.
porque la torre en cierto modo es como si tuviera la columna desviada, dicen que tiene forma de banana, porque no es una inclinación perfecta, ¿no? Sino que por el centro está más abombada, ¿no? Pues eso se debe a una corrección que se hizo a partir del tercer piso, en el que se iban colocando los materiales más cortos por un lado, los soportes, que por el otro lado, ¿no? Pues con esa inclinación en una persona significaría una escoliosis de 12 centímetros, que para encontrar el equilibrio de esa pobre persona, que me costaría mucho trabajo imaginármela, tendría su cabeza alineada sobre el pie que se apoya, es decir, completamente descentrada, intentando apoyarse. Y el otro pie estaría prácticamente en el aire, no se apoyaría. Y el 80% de su peso recaería siempre sobre la misma pierna. En fin, sería alguien propio de un experto en Kung Fu o en artes marciales el que podría permitirse ese equilibrio tan inestable durante tanto tiempo. Correcto, y gracias a la ingeniería actual somos capaces de mantener esa torre en el estado en el que está. Una torre de la que precisamente se puede subir, es decir, en estos momentos es posible subir a la Torre de Pisa. ¿Ha habido momentos a lo largo de estos siglos en los que se haya cerrado su acceso por seguridad o en los que se haya pensado incluso demolerla para evitar que se derrumbe? La demolición nunca ha estado encima de la mesa, sobre todo por lo icónico que es la torre para la ciudad. No la podemos imaginar ni demolida ni puesta en vertical, ¿no? Pero en 1990 el gobierno italiano decidió cerrarla, porque solo un año antes la torre de Pavía se había caído y eso fue determinante. Habían muerto 4 personas y no se tenían las garantías de que la torre pudiera seguir manteniéndose en ese equilibrio tan extraño que tiene. Además, curiosamente, por la zona, en la Toscana y en la zona de Emilia-Romana, hay varios ejemplos de torres inclinadas, en Rávena, en Polonia, y son ejemplos que además están empresillados, atados, recogidos con cables de acero y con vigas metálicas por fuera para intentar que no se vuelquen, precisamente por el tipo de terreno tan extraño al que estamos, no extraño, propio de la zona, pero tan inestable y poco eficiente de cara a soportar pesos tan importantes. Pero salvo ese cierre que se hizo en 1990, que volvió a abrirse años después, cuando terminaron los trabajos de recalce, nunca se ha contemplado ni su cierre, ni menos su demolición, ni su demolición parcial. Como les decía antes, pasa un momento en el que se pone en duda que pueda seguir vertical a partir del tercer piso, y del tercero al séptimo piso, en la segunda fase de construcción, empiezan a colocarse los soportes del lado norte de una manera mucho más pequeña para compensar y corregir la inclinación frente al lado sur. Eso ayudó en parte, aunque desequilibró el centro de gravedad de la torre, y luego volvió a intentar corregirse cuando se le colocó la parte final, que es el campanario. Añadiéndole tanto peso, al final decidieron quitarle las propias campanas, porque son muy pesadas, para intentar a su vez que no se desequilibrara más, ¿no? Yo ahora mismo me estoy acordando de la película Superman 2, no sé si se acuerda, Sí. que en aquella película Superman se enfada y dando una vuelta a la Tierra pasa por Pisa y le da un golpecito y la pone vertical, ¿no? Y todos los que viven del souvenir y estas cosas de Pisa, pues se enfadan y acaban rompiendo las piezas inclinadas que tenían. Luego lo vuelve a poner en su sitio. Bueno, pues esa es la cuestión. No podríamos conocer Pisa como la tenemos en nuestro imaginario sin que estuviera inclinada. Los que hemos tenido la suerte de verla in situ, en fin, es un milagro de la ingeniería que se mantenga en pie. A mí la ciudad no me pareció que tuviera nada tal, pero desde luego la torre es un atractivo turístico de primerísimo orden. Laureano, hoy en día, con la tecnología tan avanzada que contamos, ¿sabemos si existe peligro de que la torre siga inclinándose y finalmente se pudiera caer? Pues no, actualmente los estudios que se tienen prevén al menos 200 años de estabilidad, yo diría más cierta estabilidad, desde que se recuperaron en 1990 los 44 centímetros que ahora mismo nos permiten quedarnos por debajo de esos 4 metros que antes señalábamos. Se quitó peso del lado norte. Hubo muchas teorías para intentar recalzar por el lado sur y alguien dio con la solución mágica, que fue descargar el lado norte para que se volcara hacia ese lado de una manera controlada.
Inicialmente se consiguieron 44 centímetros y cada año, a favor de la torre, es decir, perdiendo inclinación, recupera entre 1 y 2 milímetros al año, es decir, que va en sentido positivo y mejora la seguridad. Aún así, se está controlando las 24 horas del día el comportamiento de los suelos, la inclinación y la deformación de todos los materiales. Y por tanto ahora podemos concluir que al menos las próximas generaciones, entre los próximos 200 años, van a tener la oportunidad de conocer la Torre de Pisa, entrar, subirla y sin riesgo alguno. Muy bien, pues ya sabes, si estás planificando un viaje para ver in situ a la Torre de Pisa, no tengas ninguna urgencia, porque nada prevé que la torre pueda perder su actual imagen y configuración. Señor Matas, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Pues buenas noches, Adolfo, ha sido un placer. Gracias. Por eso me gusta, porque ya es prohibida la señal peligro, no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida la señal peligro, no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé. Ahí tienes a Manuel Carrasco. Oye, por cierto que el uso de palillos como utensilio para comer tiene una historia milenaria. Naturalmente, es una historia que gira en torno a China. Fíjate que inicialmente no se utilizaban para comer directamente, sino como herramientas de cocina para manipular alimentos calientes. Con el tiempo, su uso se extendió a la mesa, pero ¿por qué se usan palillos para comer en algunos países asiáticos? Quiero saludar a Carlos Navarro, es experto en sushi. Querido Carlos, buenas noches y bienvenido a la COPE. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, no quiero empezar con una pregunta, quiero empezar contando una historia y quiero que me digas, por favor, si es leyenda, si es realidad y, naturalmente, si quieres añadir algo más. Dice, el uso de palillos está profundamente ligado a Confucio por su filosofía de paz y armonía. Según la tradición, Confucio rechazaba los cuchillos en la mesa por considerarlos instrumentos de violencia y agresión. Los palillos, con sus puntas romas, simbolizan la gentileza, la benevolencia y la armonía social, evitando la guerra y la violencia. Bueno, la historia es preciosa, pero ¿esto respondería al origen histórico del uso de los palillos en Asia? Como has comentado justo en la introducción, realmente los palillos pues empezaron más como instrumentos de cocina para elaborar, ¿no? Y para cocinar. Y después ya se pasó de la cocina a la sala, ¿no? Al comedor. Y bueno, sí, tú ya sabes, todo lo que trasciende, se enraiza por muchos milenios hacia atrás, pues se va entrelazando con la cultura y sí, algo de esa filosofía de no violencia, pues efectivamente está ligada al no uso del cuchillo en la mesa, ¿no? Entiendo. Aunque realmente es más la presencia del cuchillo, porque el uso de los palillos era más bien porque las porciones de los alimentos pues era más fácil cogerlas con los palillos, porque no hacía falta cortar el alimento, pues ya venía en porciones, digamos, de un bocadito, ¿no? Entiendo lo de los cuchillos, incluso lo de los tenedores, que también tiene un aspecto con un punto agresivo, pero yo supongo que en China la sopa se toma con cuchara, ¿no? Hombre, claro, en China la sopa al final es un líquido y evidentemente se toma con cuchara. Y lo pasa también, por ejemplo, pues si tienes un cazo, un bol que tenga arroz o tenga tallarines en la sopa, pues muchas veces tú acompañas los tallarines con los palillos y digamos que chupas a través de los tallarines, chupas la sopa, ¿no? Aunque también hay una pequeña cucharita para la sopa, ¿no? Carlos, ¿en qué países se utilizan tradicionalmente los palillos hoy día? Digo, más allá de China, supongo que es una costumbre y una tradición que trasciende a la propia China, que hay más países, ¿no? Sí, claro. En China, digamos, puede ser a lo mejor el origen, pero es algo que está bastante extendido en todo el sudeste asiático, ¿no? Mismo en Japón, en Corea, en Vietnam,
O sea, prácticamente en toda esa parte de Asia es muy frecuente el uso lo frecuente uso de los palillos, ¿no? Entiendo. Tema de utilizar cuchillo y tenedor no es... ¿Sí? Sí, no, que me dices que además de China, en toda esa parte del Asia más oriental, ¿los materiales con los que están hechos los palillos es igual en Japón que en China que en Corea? Bueno, en el tema de los materiales, pues ahí no encontramos ya una diversidad de materiales, aunque en muchos sitios se utiliza el mismo tipo de material, pero después unos son más largos. En Japón, por ejemplo, tiene la punta es más puntiagudo. Después hay cuchillos, o sea, hay palillos que son de madera, de bambú, que están lacados, personalizados, o sea que hay, una amplia gama de palillos, ¿no? Carlos, igual que ocurre en Occidente, que no es los cubiertos que utilizamos en casa, los cubiertos domésticos, que los cubiertos que encontramos en un restaurante, que por ejemplo los cubiertos que ponemos en ceremonias o cuando llegan ocasiones muy especiales como la Navidad, cuando hablamos de palillos, ¿también hay diferencias entre palillos de uso doméstico o palillos de restaurantes o en ceremonias? Sí, claro, tienen una... no es lo mismo los palillos que tú puedas tener en casa, que muchas veces son palillos más personalizados para usar en el día a día. En el restaurante a lo mejor tienen más palillos que sean desechables, o tienes palillos que son, no sé, lacados que puedes reutilizar, y ya a nivel ceremonial pues encontramos ya palillos que son auténticas maravillas, ¿no? Maravillas, porque por el material que usan o porque están muy labrados, están muy trabajados. Sí, maravilla en el sentido de que están muy personalizados, son muy elegantes, digamos que están muy personalizados para la ceremonia, ¿no? Ajá. Carlos, déjame que voy con la última. Yo me manejo con los palillos razonablemente bien. Quiero decir, no soy ningún maestro, pero soy capaz de comer con los palillos. Para mí es mucho más cómodo usar cubiertos en lugar de palillos, incluso cuando voy a un restaurante chino. Para los orientales le ocurre lo contrario. Para ellos es más incómodo el tenedor y el cuchillo que usar los palillos. Hombre, claro, a ellos le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros con los palillos, le pasa a ellos con los cubiertos. Incluso a nivel de etiqueta, por ejemplo, donde tú el palillo no lo puedes utilizar para pinchar el alimento. Imagínate para ellos con el tenedor que están pinchando el alimento y algo que va contra su uso diario, ¿no? Entonces, claro, ellos les pasa lo mismo que a nosotros con los palillos, ¿no? Ahí lo tienes, hemos conocido un poquito más del origen, la historia, las diferencias, los países. Carlos Navarro, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Adolfo, muchísimas gracias. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? A lo largo de la historia, muchos han sido los elementos claves para entender la relación entre España y América. Sin duda, uno de ellos han sido los naufragios. Sus rutas comerciales, transporte de riquezas, conflictos navales y también errores humanos o desastres naturales. Muchos de estos barcos transportaban oro, plata, especias o bienes estratégicos, pero lo más valioso que nos han dejado es, sin duda, información histórica. Cada barco hundido es una gran fuente de información. Eso lo sabe bien Carlos León, es arqueólogo, es buceador profesional, al que ya quiero saludar. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Oye, Carlos, cuando pensamos en naufragios solemos pensar en tesoros. En tu opinión, ¿qué es más valioso hoy, el botín o la información histórica de esos barcos? Pues mira, indudablemente la información que nos proporcionan los naufragios es mucho más valiosa
que cualquier objeto de valor intrínseco que pueda encontrarse, que también forman parte de ese tesoro, ¿no? Lo que tenemos es información, muchísima información que contrastamos además con la información que hay en archivos sobre esos mismos naufragios. Entonces, poder comparar y poder establecer relaciones entre lo que hay bajo el agua y lo que encontramos en los informes, ese es el verdadero tesoro. Correcto. Vamos a poner, si te parece, algunos ejemplos concretos con una selección de hundimientos que tú has estudiado. Me quiero detener en primer lugar en el del Galeón San José. Cuéntanos qué transportaba exactamente, por qué se hundió y por qué sigue generando tanto interés hoy día. Bueno, el Galeón San José, el que está hundido en Colombia, yo lo trato en el libro, es uno de los pocos ejemplos que hay que el naufragio es producto de un combate. La mayoría eran producto de temas que tenían que ver más con la meteorología o con chocar con un bajo cercano a la costa, etcétera. Pero el San José es muy interesante en este sentido, porque es además uno de los primeros de la corona de los Borbones, de la dinastía de los Borbones, cuando llega Felipe V, y este es uno de los primeros barcos que se hunden en esa época, ¿no? La ventaja o la información que proporciona este barco es espectacular por varias razones. Una, porque está hundido a 600 metros de profundidad y eso significa que nadie lo ha tocado. No es un barco en el que haya habido expolio ni nada, es un barco encontrado in situ, tal cual estaba cuando se hundió, y luego porque el cargamento que tiene nos informa de muchísimas cosas. Lo que se ve en las fotografías publicadas por quienes tuvieron acceso a las imágenes de Rob de este naufragio, pues se pueden ver elementos como toda la artillería, cerámica, porcelana china de la época, se ven también cargamentos de cerámica, se ven monedas, se ve un poco todo lo que es el comercio y el tráfico marítimo de la época. Estamos hablando de 1708, y además se puede hacer un peritaje forense de cómo fue el momento del combate, el hundimiento, y cómo explicar que le falte una parte del barco, la proa concretamente, que no está bajo el agua y que es producto de la explosión que hubo en su día, ¿no? La información del San José es magnífica, es espectacular. El caso de Nuestra Señora de las Mercedes, que llegó incluso a los tribunales de hoy. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué llevaba a bordo? ¿Y por qué ha tenido tanto interés desde el punto de vista del patrimonio histórico? Sí, el caso de la fragata Mercedes pues tiene otra importancia. Yo no lo trato en el libro de hundidos porque bueno, me he dedicado básicamente a relatos que tienen que ver con barcos hundidos en aguas americanas, y este sin embargo está cerca de Portugal, ¿no? Y de España. Pues lo importante un poco es también que la fragata Mercedes pues fue también producto de un combate en el que 4 fragatas inglesas interceptan a las 4 fragatas españolas que sospechaban que traían caudales para financiar una campaña de ataque a Inglaterra por parte de Napoleón, y entonces ellos lo que quieren es capturar los 4 barcos. Cuando se hunde la fragata Mercedes es un accidente, porque realmente los ingleses lo que quieren en ese momento no es hundir el barco, lo que quieren es capturarlo y quedarse con los caudales, que ahora mismo ya sabemos que había unas 600.000 monedas, la mayoría de plata, que son las que después una empresa de buscadores de tesoros, Odyssey, pues pudo localizar, extraer y hacer un expolio absoluto, que después de un juicio bastante largo tuvo que devolver a España. Uno de los naufragios más famosos fue el de Atocha. ¿Qué lo hace tan especial? El de la Atocha, el del galeón Atocha, que está hundido ahí en la zona de los Cayos de Matacumbé, en la Florida, también es un cargamento muy especial, un cargamento también muy valioso, ¿no? En el sentido tanto desde el punto de vista documental como desde el punto de vista también de monedas, lingotes, etcétera. Se estuvo buscando durante muchos años ahí en los Cayos de Florida, no se encontraba, y finalmente un buscador de tesoros norteamericano, Mel Fisher, lo encuentra, lo localiza, comienza una campaña de extracción de objetos, a la vez que está sometiéndose a juicios por parte del gobierno de los Estados Unidos, que le quiere impedir que lo haga, pero finalmente los jueces determinan que
que el tesoro puede ser suyo y que puede comercializar la parte que quiera, y eso es lo que hace. Hoy día el Atocha es el ejemplo de un expolio hecho en los años 80 con absoluta impunidad, y que además hoy día siguen vendiendo objetos y monedas, sobre todo, de este naufragio, que es un barco español que pertenecía a una flota mucho más grande y que está hundido a muy poquita profundidad. Uno de los naufragios más recientes fue el de El Balbuena, en pleno siglo XX. ¿Qué ocurrió y por qué sigue siendo tan misterioso? Bueno, hay barcos y hay barcos que también sus hundimientos son tan cercanos a nosotros que prácticamente eso nos tocan un poco, nos tocan tan de cerca que nos parece que son pues que los podríamos haber vivido casi nosotros o casi nuestros abuelos, ¿no? Este es el caso del Balbuena. Entonces, lo que hay de ese barco, de ese naufragio, sobre todo, es muchísima información histórica de por qué sucedió, de cómo sucedió, de qué personas iban embarcadas y cómo un poco reflejan la vida de la época. ¿Qué razón habrá para que a los que nos encanta el mundo submarino y bucear, el ver pecios, el buscar, no sé, ahí en Cabo de Palos, bajar al Naranjito, qué veneno tiene esta curiosidad del ser humano, verdad? Absolutamente. Yo me gusta la arqueología y yo trabajo en arqueología desde hace 30 años, pero no hay nada como bucear en un barco de hierro actual. O sea, eso realmente es muy impresionante, porque es como entrar ahí en una fotografía fosilizada, ¿no?, de un barco histórico, y poder pasear por los hierros entre medias. Yo es algo que aconsejo, que me parece que es una oportunidad, ¿no?, porque muchos de esos barcos, que hoy son barcos de hierro, el Naranjito y bueno, otros que están en nuestras costas más cercanas, cuando llevan 100 años ya de antigüedad su naufragio, se consideran ya patrimonio, con lo cual algunos están viviendo sus últimos días como barcos que se puede bucear en ellos con total tranquilidad, y pasarán a ser patrimonio, con lo cual a lo mejor hay algunas restricciones. Yo creo que es muy atractivo bucear entre los hierros de un barco, y por supuesto para mí, como profesional de la arqueología submarina, mucho más lo es el poder bajar a profundidades donde hay barcos de época histórica, incluso de época romana, prerromana, etcétera. Eso me parece que es algo impresionante, ¿no? Uh-huh. Has publicado un libro en el que podemos encontrar todos estos casos de hundimientos que has investigado y muchos más. ¿Tú crees que todavía quedan muchos barcos por descubrir? Sí, quedan muchísimos. Hay que tener en cuenta que en la época que yo me dedico y que dedico en este libro, ¿no?, que va desde el siglo XV hasta el siglo XIX, yo me di cuenta un poco, pensé en la posibilidad de hacer un libro que fuera hilando el primer naufragio de español en América, que es la nao Santa María, y el último, que es toda la flota la escuadra realmente del almirante Cervera en Cuba, ¿no? Entre medias, entre el primer naufragio y el último, lo que tenemos son más de 1000 barcos españoles hundidos en América. Es una barbaridad. Muchos no están localizados, quizá está localizado un 23% aproximadamente, según el cálculo que yo puedo hacer, y lógicamente falta mucho por localizar, por encontrar, por documentar, etcétera. Sí, muchísimo. A la pregunta de quedan muchos barcos por descubrir, habría que contestar: necesitaríamos muchas vidas para poder llegar a descubrir todo lo que está hundido. Carlos León, autor del libro Hundidos, una historia de España y América desde las profundidades, lo publica Alianza Editorial. Carlos, enhorabuena y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria con la firma de Andrés Atienza. Hoy recordamos 3 asuntos que eran noticia una semana como esta, del año 2025. La primera tiene que ver con el deporte, más concretamente, Andrés, con el fútbol.
Así es, Arjona, después de muchos rumores y quinielas, se despejaba la incógnita, se confirmaba el nombre del entrenador que sustituiría a final de temporada a Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. El exjugador blanco Xabi Alonso era el elegido para hacerse con las riendas del club. Días después, el nombramiento se haría oficial por parte del club. La afición volvía a ilusionarse con la llegada de Alonso, pero las cosas no salieron como se esperaba. No duró ni un año, menos de 8 meses después de ponerse al frente del banquillo, era destituido. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Ayer le abrazó y hoy le ha echado. Xabi Alonso ha sido destituido como entrenador del Real Madrid esta tarde después de una reunión en la que el fino hilo que mantenía con vida al entrenador ha sido cortado de manera tajante por Florentino Pérez. Andrés, ¿cuáles son los números de Alonso como entrenador del club blanco? Bueno, pues 34 partidos oficiales que se saldaron con 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Bueno, esta semana se cumple un año desde que anunciara la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Madrid. Y en menos de un año, fíjate, hay que hablar de que le nombran y que le destituyen. ¿Lo recuerdas? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Los dos asuntos más de los que te quiero hablar y que eran noticia en una semana como esta, pero de 2025, tienen que ver con la música. Por un lado, se cumple un año de la final del Festival de Eurovisión. Ganó Austria con esta canción que escuchamos llamada Wasted Love del artista Johannes Pietz, más conocido, vamos a dejarlo ahí, como JJ. Melody representaba a España con la canción Esa Diva. Por cierto, ¿en qué lugar quedamos? ¿Hay que recordarlo, Arjona? Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos tuvimos que conformar con la antepenúltima posición en un festival del que salió una canción que, aunque no ganó, se convirtió en la verdadera triunfadora. Fue un auténtico éxito firmado por el representante de Estonia, Tommy Cash. Seguro que la has escuchado, Arjona. La canción se llama Espresso Macchiato. Así es la música, donde menos te lo esperas y sin una explicación lógica se consigue la fórmula del éxito. Una fórmula que ya saboreó hace años y de manera menos efímera el gran Bruce Springsteen. El que suena es el boss porque una semana como esta, pero de 2025, arrancaba su gira europea. Seguro que sí, algún oyente que el 17 de mayo del año pasado estuvo en su concierto de Manchester no lo olvidará. Por cierto, rajó de Trump. Era el primero de esos 22 conciertos en nuestro continente. 3 de ellos pasaron por España. Un año ya del inicio del Tour Europeo de Bruce Springsteen. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido, ha pasado lento? ¡Hey! ¡Que nos vamos! La radio continúa. Boletín de noticias. Poniendo las calles. ¡Qué gusto con Bustos y Carlos Herrera! Esto es La COPE. Gracias. Adiós. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más
quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de